Hola a todos, ¿cómo están? En esta clase vamos a hacer una revisión sobre la estructura del átomo, ¿sí? Es un contenido que ustedes trabajaron el año pasado en fisicoquímica, así que les va a sonar familiar. Como vimos en la clase pasada, dijimos que cada porción de materia está formada por una enorme cantidad de átomos que están unidos entre sí. Los átomos son estructuras muy pequeñas. Piensen que en 1 centímetro entrarían alineados, si pudiéramos hacerlo, entrarían alineados 100 millones de átomos. Por lo tanto, el átomo es una estructura que no la podemos ver, obviamente, a simple vista, pero tampoco podemos utilizar ningún instrumento para verla. Nadie pudo ver un átomo y ver cómo estaba formado, sino que con lo que trabajamos son modelos, ¿sí? Representaciones sobre cómo está formado ese átomo. Nosotros vamos a trabajar más adelante con modelos atómicos y cómo fueron cambiando estos modelos a lo largo de la historia. Para ir revisando lo que ustedes vieron el año pasado, vamos a quedarnos con este modelo de átomo. Ustedes el año pasado vieron que podíamos diferenciar dos regiones. La región del núcleo, que es donde se encuentran los protones y los neutrones, y la región exterior al núcleo, que ustedes conocían con el nombre de órbitas, que son estas líneas que estoy marcando acá, que están alrededor del núcleo, que yo se las puse como nube electrónica. Después vamos a ver más adelante, cuando trabajemos con modelos atómicos, por qué en realidad recibe el nombre de nube electrónica y no de órbita. Pero bueno, en esa órbita, en esa nube electrónica fuera del núcleo, se encuentran los electrones. Estas son las partículas subatómicas. Los protones tienen carga eléctrica positiva, por lo tanto los representamos con la letra P+. Los neutrones tienen carga eléctrica neta o carga eléctrica cero, por lo tanto los representamos con N0. Y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Estas partículas subatómicas, las que están en el núcleo, también reciben el nombre de nucleones. Vamos a revisar cuáles son los números de los átomos. El primer número, y es uno de los números más importantes, es el número atómico o número Z. El número atómico o número Z me indica la cantidad de protones que tiene el átomo en su núcleo. Este número atómico o número Z es el que determina la identidad de un átomo, de un elemento químico. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo Z, el mismo número atómico. Por lo tanto, podemos decir que ese número atómico o número Z es igual a la cantidad de protones. También el número Z me indica la cantidad de electrones, porque el átomo es neutro, ¿sí? No tiene carga eléctrica. Entonces, como los protones tienen carga positiva, para que el átomo no tenga carga eléctrica, tiene que tener la misma cantidad de electrones. Por eso, para lograr la neutralidad, el número de protones es igual al número de electrones. Por ejemplo, en un elemento que tenga un Z de 8, esto quiere decir que ese elemento va a tener 8 protones y también va a tener 8 electrones. ¿En dónde encontramos ese número atómico en la tabla periódica? Por ejemplo, en este caso, para el hierro, es el número que está arriba, ese es el número atómico. Entonces, para el hierro, tiene un Z de 26. Por ejemplo, en el caso del berilio, el Z es de 4.
¿sí? Ese número es el número atómico Z. Otro número importante es el número másico, que se representa con la letra A. El número másico es la masa del átomo. Corresponde a la suma de protones y neutrones que están presentes en el núcleo de un átomo. Esto quiere decir, el número másico es equivalente a la masa del átomo, que se mide en unas unidades de masa atómica que se reconocen con las letras UMA. Entonces, el número másico o número A es igual a la suma de los protones y los neutrones. Bien, entonces, por eso decimos que es igual a la suma de las partículas que están presentes en el núcleo. Recuerden que los protones y los neutrones están presentes en el núcleo del átomo. Ahora, ¿por qué no consideramos a los electrones para tener en cuenta la masa de ese átomo? Porque los electrones son de tamaño muy, muy pequeño, ¿sí? Decimos que tienen una masa que es despreciable en comparación con la masa de los protones y de los neutrones. Un ejemplo cotidiano. Tengo una bolsa con 1 kilo de pan. Y en otra bolsa tengo 1 kilo de pan y 3 granitos de arroz. Si a mí me dan las dos bolsas y me pidan que diga en qué bolsa están los 3 granitos de arroz, no me voy a poder dar cuenta, porque la masa de esos 3 granitos de arroz es despreciable en ese kilo de pan, ¿sí? Lo mismo pasa con los electrones. ¿Cómo se representa esto a partir de ahora? Si existe una convención para representar o indicar el número atómico y el número másico, que es de esta manera, en donde se pone el símbolo químico del elemento, ¿sí? Y arriba el número másico y abajo el número atómico. Entonces, como dijimos que el número másico era igual a la suma de los protones y de los neutrones, si conocemos el número másico y conocemos el Z, podemos despejar los neutrones, que es nuestra incógnita, y averiguar el valor. Entonces, la cantidad de protones que está sumando, la paso para este lado de la igualdad o de la ecuación, restando. Entonces, A menos la cantidad de protones o A menos Z, que es lo mismo, me indica la cantidad de neutrones. Ahora, ¿el valor de Z, ese número atómico, puede ser mayor que el número másico? Y la respuesta es no. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de el oxígeno, recuerden que por convención yo escribo, como acá lo tienen como referencia, el símbolo químico del elemento, el número másico y el número atómico, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo el elemento oxígeno con un número másico de 16 y un número atómico de 8. Esto quiere decir que tiene 8 protones, tiene 8 electrones, recuerden que en un átomo neutro la cantidad de protones y electrones es la misma, y para averiguar la cantidad de neutrones, lo que tengo que hacer es restar el número másico al número atómico. ¿Sí? En este caso 16 menos 8, por lo tanto tengo 8 neutrones. Vamos a verlo con el ejemplo del potasio, que tiene un Z de 19 y un A de 39. Por lo tanto, los protones son 19, los electrones también son 19, porque el elemento, recuerden que es neutro, no tiene carga eléctrica, y para averiguar la cantidad de neutrones voy a hacer 39 menos 19, por lo tanto son 20 neutrones. En el caso del zinc, tengo 30 protones, 30 electrones, y para averiguar la cantidad de neutrones voy a restar 65 menos 30. Por lo tanto, tengo 35 neutrones. En el caso del yodo, son 53 protones, 53 electrones y 74 neutrones por la resta de 127 menos 53. Acá tenemos una representación de cada uno de estos átomos. Fíjense, por ejemplo, en el caso del oxígeno.
¿sí? Tengo los 8 protones que están en el núcleo más los 8 neutrones que están también en el núcleo. Pero afuera, en esas órbitas, simplemente tengo 8 electrones. Entonces siempre el número másico va a ser más grande porque yo estoy considerando dos partículas subatómicas que son los protones y los neutrones, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, acá en el caso del potasio. Yo dije que tenía 19 protones en el núcleo, más 20 neutrones en el núcleo también. Y sin embargo, solamente tengo 19 electrones. Entonces, siempre el número másico va a ser más grande, porque estoy considerando a dos partículas subatómicas, que son protones y neutrones, que son de mayor masa que los electrones. Otro concepto que ustedes trabajaron el año pasado es el concepto de ion, ¿sí? ¿Qué pasa con las partículas subatómicas en el caso de los iones? El ion es una partícula con carga eléctrica que se genera a partir de un átomo o de una molécula cuando gana o pierde electrones. Entonces podemos tener un ion con carga positiva o catión, que en este caso es cuando esa partícula, ese átomo, pierde electrones. O podemos tener un ion con carga negativa o anión, que es cuando el átomo gana electrones. Cuando hablamos de un ion monoatómico, es decir, de un ion formado por un solo átomo, en este caso el Z no va a coincidir con el número de electrones. Por lo tanto, vamos a decir que el Z es igual a los protones, pero no necesariamente es igual a los electrones. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo tengo el átomo de cloro y el anión cloro con una carga negativa, la cantidad de protones, como el Z es de 17, ¿sí? Van a ser la misma. Recuerden que el Z, ese número que le da identidad al elemento, me indica el número de protones. Ahora, la cantidad de electrones va a ser diferente. ¿Por qué? Porque yo en el caso del átomo, que no tiene carga eléctrica, tiene una carga eléctrica cero, dije que el Z era igual a la cantidad de protones y electrones porque no tiene carga eléctrica. Pero acá, en el caso del anión, tiene una carga negativa. Por lo tanto, tiene un electrón de más. Por eso tiene 18 electrones en lugar de 17. Y la cantidad de neutrones no varía, porque recuerden que para sacar la cantidad de neutrones, resto el número másico al número atómico. Vamos a ver qué pasa cuando hablamos de un catión, como por ejemplo en el calcio. El calcio tiene un Z de 20 y un número másico de 40. La cantidad de protones para el catión y para el átomo es de 20. Pero en este caso, fíjense que el catión de calcio tiene dos cargas positivas. Esto quiere decir que este elemento perdió dos electrones, ¿sí? Entonces, el catión tiene 18 electrones, y el átomo tiene 20 electrones. En este caso, se cumple esto que decíamos que Z es igual a la cantidad de protones y es igual a la cantidad de electrones. Pero en el caso de los iones, esto no se cumple. El Z es igual a la cantidad de protones, pero es diferente a la cantidad de electrones. Vamos a ver con el ejemplo del calcio, ¿sí? En el caso de el calcio, que habíamos dicho que tenía un número atómico de 40 y un Z de 20. Y el catión de calcio con una carga positiva más 2, ¿sí? Si yo dibujo, por ejemplo, el átomo de calcio, voy a decir, voy a poner 20 protones, o sea, 20 cargas positivas en el núcleo. Y 20 neutrones que no aportan ningún tipo de carga. Y después, afuera,
en las órbitas voy a poner 20 electrones distribuidos en 3 órbitas. Con 2 electrones en la primera órbita, 8 en la segunda, 8 en la tercera, perdón, en 4 órbitas, no en 3, y 2 en la cuarta, ¿sí? O sea que tengo mis 20 electrones distribuidos en 4 órbitas. Entonces, en este caso, yo tengo 20 cargas positivas en el núcleo y también tengo 20 cargas negativas en las órbitas. Por lo tanto, esto tiene una carga eléctrica de 0, ¿sí? No tiene carga eléctrica. Vamos a ver qué pasa en el calcio más 2. Imagínense que yo ahora estos 2 electrones que tengo en la última órbita, desaparecen, ¿sí? No los tengo más. Que es lo que pasa en el calcio más 2. Entonces, yo cuento, sigo teniendo las 20 cargas positivas, ¿sí? En el núcleo, eso no cambia, pero ahora en realidad estoy teniendo 18 cargas positivas, 18 cargas negativas en las órbitas, afuera, ¿sí? Entonces, tengo mayor cantidad de cargas positivas en el núcleo comparada con las cargas negativas. ¿Cuántas cargas positivas tengo de más? 2. Por lo tanto, voy a decir que ese ion, o por eso ese ion, tiene una carga más 2. Vamos a ver otro ejemplo con el oxígeno, ¿sí? Que tiene un número másico de 16 y un número atómico de 8. Cuando yo dibujo el átomo, como el elemento tiene un Z de 8, voy a decir que tiene 8 cargas positivas en el núcleo. Como hago A menos Z, voy a decir que tengo 8 neutrones que no aportan carga. Esos electrones, los 8 electrones que tiene el oxígeno, porque acuérdense que es un átomo neutro, por lo tanto la cantidad de electrones y de protones es la misma, están distribuidas en 2 órbitas, con 2 electrones en la primera órbita, y 6 electrones en la segunda órbita. Por lo tanto, cuando cuento, digo que tengo 8 cargas positivas en el núcleo, pero afuera del núcleo también tengo 8 cargas negativas. Por lo tanto, el átomo tiene una carga que es neutra, ¿sí? Es una carga 0. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que estemos trabajando con un anión o un ion negativo? Yo también vuelvo a dibujar el átomo. Tengo 8 cargas positivas en el núcleo, ¿sí? Esto no lo puedo cambiar porque recuerden que es lo que me da identidad al elemento. Tengo 8 neutrones, pero ahora voy a tener, como tengo vamos a ponerle 2 cargas, ¿sí? Como tengo 2 cargas negativas, yo acuérdense que tenía 2 electrones, ¿sí? Y 6 acá en la última. Pero ahora, como tengo 2 cargas negativas, le voy a poner en lugar a esos 6 electrones que tenía en el último nivel, la última órbita, perdón, le voy a agregar 2 electrones. Por lo tanto, va a tener 8. Ahora voy a tener 8 cargas positivas en el núcleo, pero ahora afuera voy a tener 8 electrones más estos 2, tengo una carga total de 10 cargas negativas. Por lo tanto, cuando considero, tengo más cargas negativas que cargas positivas. ¿Cuántas cargas negativas de más tengo? 2. Por lo tanto, se le pone el menos 2. Entonces, vimos que podía variar la cantidad de electrones en el caso de un átomo. Entonces estaríamos hablando de iones.
pero pueden tener diferente cantidad de neutrones. Y la respuesta es sí. En la naturaleza existen, por ejemplo, átomos de carbono que tienen esas características, ¿sí? Como por ejemplo estos que vemos acá. El carbono con un Z de 6 y un número másico de 12, el carbono con un Z de 6 y un número másico de 13, y el carbono con un número másico 14. Esto me está indicando que si cambia el número básico, lo que está variando es la cantidad de neutrones, porque recuerden que no puede variar la cantidad de protones porque cambio la identidad del elemento. Entonces, esto me indica que este primer carbono tiene 6 neutrones, este segundo carbono tiene 7 neutrones y este tercer carbono tiene 8 neutrones. Recuerden de que la cantidad de neutrones se saca con la cuenta A menos Z. Cuando ocurre esto, decimos que los elementos son isótopos. Los isótopos son átomos que poseen el mismo número atómico, el mismo Z, por lo tanto pertenecen al mismo elemento químico, pero que difieren en la cantidad de neutrones que tienen presentes en el núcleo. Por lo tanto, eso hace que varíe el número másico. Otro ejemplo es en el caso de los isótopos del hidrógeno, ¿sí? En donde acá vemos que el Z, en el caso del hidrógeno, el deuterio y el tritio, es el mismo, todos tienen un Z de 1, pero lo que varía es la cantidad de neutrones, por lo tanto vemos diferente número másico. Esto quiere decir que en este caso el hidrógeno tiene un protón y tiene un electrón, porque el átomo es neutro, si no lo tendría marcado acá con algún signo, y no tiene ningún neutrón, porque cuando hago A menos Z me da 0. En el caso del deuterio, tengo un protón, tengo un electrón, pero en este caso tengo un neutrón, porque A menos Z me da 1. Y en el caso del tritio, tengo un protón, un electrón, pero tengo 2 neutrones. Entonces, ¿qué es lo que no puede variar para que quede claro? La cantidad de protones es lo que le da la identidad al elemento, lo vuelvo a repetir. Eso es lo que no va a variar entre átomos de un mismo elemento químico. ¿Pero qué partículas subatómicas son las que pueden variar? La cantidad de electrones y la cantidad de neutrones. Cuando varía la cantidad de electrones, se forman iones. Y cuando varían la cantidad de neutrones, se forman isótopos. Espero haber sido lo más clara posible en este tema. Les voy a dejar para que ustedes resuelvan unos ejercicios para aplicar esto que vimos en la clase. Y además, como apoyo, les voy a dejar un material escrito, ¿sí? Que también hace referencia a esto que vimos acá en esta pequeña clase, como para que vuelvan a leer y a consultar. Y vamos a volver a retomar todo esto cuando nos veamos en la escuela en el próximo encuentro. Ante cualquier duda, no duden en escribirme y nos estamos viendo. Un saludo enorme para todos.